Muy buenos días a todos los presentes y participantes. Mi nombre es Denis Mamani, coordinador académico y gestor de la Junta de Resolución de Disputas del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Sancao Internacional. El centro, a través de su órgano académico, viene impulsando webinars con el fin de poder fortalecer los conocimientos y capacidades de nuestros usuarios. Es así que, para esta ocasión, tenemos la presencia del doctor Juan Miguel Garnica, quien nos abordará el tema de principios de la gestión de la compra pública. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Denis. Muchas gracias por la invitación. Gusto de colaborar en esta sesión. Bien, doctor, paso a presentarlo antes de iniciar. El doctor Juan Miguel Garnica Chávez es máster en Derecho de Contratación Pública por la Universidad Castilla de La Mancha de España, abogado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, es ex docente contratado por la Universidad Andina del Cusco y por la Universidad Tecnológica de los Andes en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en las materias de Derecho Administrativo, Procesal Administrativo y Gobierno Regional y Local. Es excapacitador del OCE y árbitro en múltiples controversias. Es conciliador extrajudicial y consultor especialista de contrataciones del Estado. Bien, doctor. Adelante. Podemos iniciar con el tema a abordar, doctor. Gracias, Denis. Buenos días a todos. Y vamos a compartir la pantalla. Bien, la visualizan, ¿cierto? Correcto, doctor. Se puede visualizar. Bien, buenos días con todos los presentes oyentes. Ancao Internacional me invitó a desarrollar algún tema académico en esta hora. Me dio la libertad de elegir el tema y pues yo vi por conveniente abordar el tema de principios de la gestión de la compra pública, principios de la Ley de Contrataciones del Estado, básicamente. ¿Por qué? Los principios son un pilar de interpretación, integración, aplicación de la Ley de Contratación del Estado que muchas veces la pasamos a un segundo plano y nos remitimos a las normas específicas que desarrollan la Ley de Contrataciones y su reglamento. Y perdemos de vista la orientación, el sentido, la búsqueda de objetivos que de alguna forma los principios nos van a transparentar. Por ahí que me parece que es un tema relevante, es un tema trascendental en el trajín de lo que es la gestión de la compra pública, ¿no? Como bien sabemos, la Ley de Contratación del Estado y su reglamento es una norma en estos tiempos de relevancia sustancial para el sector público, básicamente, y también para el sector privado, ¿no? Para aquellos proveedores del Estado. Y más allá inclusive, porque todo ello tiene repercusión en la colectividad para todo ciudadano de nuestro país. Entonces, sí resulta importante saber la trascendencia de la ley y su reglamento, la orientación que ésta busca, los objetivos que persigue, y para ello es sustancial, naturalmente, recurrir a los principios que nos dan un marco de orientación, un horizonte para interpretar de mejor forma las disposiciones legales. Los operadores de la ley, tanto sector público y privado, podrán darme la razón cuando les señalo que la ley en muchos parámetros de su redacción tiene normas imperativas, ¿no? Son aquellas normas que de por sí ya determinan una línea de conducta, una línea de accionar. Normalmente las reconocemos con un verbo rector, que es el verbo debe, donde de por sí ya podemos evidenciar que se tiene que cumplir la redacción en sí misma, ¿no? Su implementación tal cual, teniendo márgenes de interpretación un poco más restrictivos. Sin embargo, también tenemos otro verbo rector, que es el puede, donde básicamente se establece la discrecionalidad de los operadores en el ánimo de que por una decisión de gestión se tome orientaciones conforme a norma, pero que pueden ir de un parámetro a otro, ¿no? Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, el de la nulidad de los contratos, ¿no? Si ustedes verifican el artículo 44.2 de la ley, van a establecer o van a poder verificar que la norma, su redacción establece y utiliza el verbo puede, ¿no? El titular de la entidad puede declarar nulidad. Entonces, cuando nos establecen esas
potestades, no es que la autoridad va a tomar las decisiones a su libre albedrío, tiene que hacerlas sobre una base de una decisión de gestión en la que se prime pues los intereses públicos. Por ahí que es importante, naturalmente, recurrir a los principios para establecer la orientación que estos buscan. Antes de analizar estrictamente cada principio en particular, vamos a recurrir a lo que es la finalidad de la ley, que está regulado en el artículo 1 de la ley 3225, y que es una ley que ya tiene sus modificatorias, ¿no? A través del decreto legislativo 1341 y el decreto legislativo 1444. De ello ha nacido el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. El artículo 1, para muchos operadores, me imagino, ni lo han advertido, pero es el pilar de la gestión de la compra pública. Ahí establecemos para qué, por qué y cómo es que la gestión de la compra pública nos ha de concretar objetivos. Ustedes pueden ver que el artículo 1 de la ley señala la finalidad de esta, ¿no? La orientación de las compras públicas sobre la base de resultados. Esta premisa de compras por resultados es una redacción que se incorporó con la ley 3225 del año 2016 y que es relevante porque, en otras palabras, lo que nos quiere decir es que el objetivo de la ley de compra pública, que es básicamente la adquisición de bienes, servicios u obras, no tienen otra finalidad que no es concretar los fines públicos en aras de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, ¿no? Que en estricto es el sentido, la visión y misión del Estado a través de sus diversas entidades. El Estado ha sido creado para mejorar las condiciones de vida del individuo y de la sociedad en la que éste se desenvuelve. Y obviamente todas las entidades orientan sus funciones a lograr esos objetivos. Lo lógico es que la gestión de la compra pública replique esas premisas en aras de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y así se entiende el propio artículo cuando señala lo siguiente. Dice: maximizar el valor de los recursos públicos bajo el enfoque de gestión por resultados, o sea, que se concretice, de tal manera que las contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitiendo el cumplimiento de los fines públicos con repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Y la redacción todavía adiciona algo más, que esta debe marcarse bajo las premisas de los principios que consagra la ley de contrataciones. Entonces, en estricto, estos objetivos no pueden ser lejanos a la ley de contrataciones, bueno, a los principios que consagra la ley de contrataciones, y por ende concretizar los objetivos requeridos. Vamos a analizar un poquito estos términos que la finalidad de la ley nos plantea. Dice: maximizar el valor de los recursos públicos bajo el enfoque de gestión por resultados. La maximización del valor de los recursos públicos no es otra cosa sino tratar, en términos, cotidianos, poder decir, estirar la capacidad adquisitiva de los recursos públicos. Yo siempre, en las charlas que dicto y en los cursos que desarrollamos, hago referencia a lo que nuestras mamás en los tiempos de los años 90, los años 85, donde había un déficit y una inflación terrible, nuestras mamás cómo nos mantenían la olla de la casa, los alimentos, con bajos recursos. Las mamás iban con poquito dinero al mercado y con ese poquito dinero compraban cosas de calidad, ¿no? Alimentos de calidad. Eso es estirar el alcance de los recursos económicos, maximizarlos. Maximizar no implica comprar lo más barato, porque la orientación de la ley de contrataciones no está esbozada para comprar lo más barato. Ustedes podrán ver allí en la propia redacción de esta definición, se habla de mejores condiciones de precio y calidad. No habla del precio más bajo, y esto es lo correcto, porque lo que el Estado debe comprar no es lo más barato, que eventualmente puede durar muy poco, sino comprar aquello que estrictamente necesita para alcanzar sus objetivos como dependencia y como entidad, en cada área de usuario en particular. Mejores condiciones de precio y calidad no es otra cosa que la razonabilidad que tiene que haber entre precio y calidad, y esta calidad que debe estar orientada al alcance de los objetivos de cada dependencia que constituye el área usuaria.
es decir, que estrictamente requiere ciertas características de algún bien, servicio u obra para concretar sus objetivos como dependencia y en ello contribuir a concretizar los objetivos institucionales de cada entidad. Entonces no se habla del precio más bajo y eso es maximizar el valor de los recursos públicos. Esta finalidad también habla de la oportunidad de la compra pública. Es común saber que los colegios, los centros educativos entran en remodelación, en construcción, se plantea sobre la base del expediente técnico de obra un plazo de ejecución contractual, normalmente tenemos fijado una fecha de entrega de la obra, ¿no? Por poner un ejemplo, conclusión de obra en el mes de enero de un determinado año. Y la idea es que esa fecha de conclusión se concretice, porque eso va a dar pie a que, concretada la obra, esta se entregue a la población para mejorar sus condiciones de vida, que no es otra cosa, sino mejorar la educación de la población beneficiada de esta infraestructura. Pero ¿qué pasa si la obra se retrasa? Bien sabemos que el año escolar empieza en el mes de marzo. ¿Y qué pasa si esta obra se retrasa 3 meses? En vez de ser entregada en el mes de enero, se entrega en abril. Ahí de por sí ya advertimos que la obra no fue entregada en la entidad contratante, esta a su vez no entregó a la población beneficiada, lo que implica que los educandos no hacen uso de esta infraestructura, reciben una educación en condiciones nada apropiadas, como es común verlo en los días cotidianos. Entonces, la trascendencia de la oportunidad de la prestación requerida es sustancial, es relevante. Otro ejemplo muy clásico es la época de heladas en las que padecemos en la zona de la sierra, donde normalmente las heladas en las zonas altoandinas pues afecta a los más pequeñitos e inclusive afectando la salud de ellos y la vida misma. ¿Cómo es que la falta de medicamentos en los centros poblados de esas zonas no permiten darles una atención de salud apropiada, pese que presupuestalmente todos los años las dependencias de salud, las direcciones regionales de salud cuentan con recursos, planifican sus necesidades, planifican esta solvencia de medicación, pero en la medida que la implementación no es oportuna, ¿no? Las medicinas llegan en fechas posteriores donde ya pues la población, sobre todo la más pequeña, viene siendo afectada. Entonces la oportunidad es relevante. ¿De qué nos sirve tener medicación cuando ya murieron niños o cuando la época de heladas ya está pasando? Es un doble perjuicio, víctimas afectadas con la salud y obviamente recursos que no cumplen su objetivo en aras de mejorar las condiciones de vida de la población. Quise partir de esta premisa del artículo 1 porque en la medida que ésta nos establece la orientación que debe seguir la ley de contrataciones y su reglamento, también nos ha de permitir establecer cómo es que los principios contribuyen a ello, ¿no? Eso es muy importante. Hemos visto estos temas. La finalidad de la norma, una relación de proporcionalidad entre precio y calidad. Bueno, hablando de eso, la ley de contratación del Estado, si bien es cierto, no busca lo más barato, tiene un método de contratación que sí busca esa razón de ser, el precio más bajo, que es el procedimiento de subasta inversa electrónica. Es un procedimiento en el que se busca ciertamente lo más barato, pero esa es la excepción. No pensemos que la ley tiene como regla general precio más bajo, no, por el contrario, lo que busca es una razonabilidad de precio y calidad. Y la excepción es utilizar esta forma de adquirir de lo más barato, ¿no? A través de un procedimiento denominado subasta inversa electrónica. Bien. Ahora bien, con esta antesala, con esta premisa, vamos a entrar a los principios de la Ley de Contrataciones del Estado. Acá tenemos, por ejemplo, una opinión del 2016 de la Dirección Técnica Normativa que señala, se refiere a los principios, dice, los principios de la Ley de Contrataciones del Estado sirven como criterios interpretativos, integradores y además como parámetros para las actuaciones de quienes intervengan en las contrataciones. Cuando hablamos de parámetros para las actuaciones, no nos está diciendo otra cosa que darles instrumentos a los operadores de la ley y su reglamento para que puedan tomar decisiones de gestión
acorde a la orientación que esbozan los principios. Ustedes a lo largo de la ley y el reglamento van a ver diversos artículos, ¿no?, que redactados son fríos, pero que en cada caso en particular adquieren vida en tanto se materializa la necesidad de darle la interpretación apropiada. Y obviamente, para eso tenemos que recurrir a los principios. ¿Qué nos dicen los principios? Los parámetros de orientación de la gestión de público, ¿no?, de la gestión de la compra pública. Entonces, eso es importante, eso es trascendental. Por lo que resultan de observancia obligatoria a aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que se sujeten a un régimen especial de contratación, aun cuando estas contrataciones se encuentren excluidas del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, por disposición expresa de la ley. Nosotros tenemos como marco constitucional el artículo 74 de la Constitución, la referencia a la compra pública, que ha sido desarrollada por varias sentencias del Tribunal Constitucional, pero que en otras palabras lo que esboza es que la orientación de la compra pública, al margen del régimen de contratación que se invoque, se sujeta a los principios de transparencia, economía, libertad de concurrencia, trato igualitario, entre otros, ¿no? Entonces, competencia. Principios que son recogidos también en la ley de contrataciones, pero que no se circunscriben a ella nada más. Hay principios de la ley del procedimiento administrativo general que también en algún momento integran la gestión de la compra pública y por ende se pueden utilizar. Los principios, como le decía, esta opinión de la Dirección Técnica Normativa nos permiten establecer criterios de interpretación, es darle sentido a la redacción de la norma. ¿Cómo debemos entender la norma?, ¿no? ¿Cómo debemos entender, por ejemplo, esa referencia que les decía del artículo 44 de la ley cuando hablaba de la nulidad del procedimiento o nulidad de contrato, ¿no? ¿Cómo debemos entenderla esta? En la nulidad del contrato dice, puede declararse la nulidad del contrato. ¿Cómo debemos entender esa facultad, esa potestad de si puede declararse o no declararse? Para eso, obviamente, recurrimos a algunos de los principios, como puede ser el principio de eficacia y eficiencia, que lo vamos a desarrollar a continuación. Pero para eso nos importan los principios, ¿no? La eficacia y eficiencia nos dice, ¿es relevante declarar la nulidad de un contrato que ya está a puertas de concluir su ejecución? Si lo declaramos en ese interín, probablemente se paralice la ejecución de la prestación, llámese bien, servicio u obra, digamos, una ejecución de obra. Paralizamos la ejecución de obra por la declaración de nulidad, porque el contratista en la fase selectiva proveyó documentación falsa y en mérito de ello obtuvo la buena pro. Si nosotros somos rígidos y decimos, no, nulidad, declaramos nulidad, paralizamos obra, se posterga la oportunidad de entrega de la infraestructura en beneficio de la colectividad, afectamos las mejoras de las condiciones de vida de la población, el daño es mayoritario, ¿no? Quizás podríamos establecer la continuidad pese a la existencia de ese vicio de nulidad, porque existe obviamente la transgresión del principio de presunción de veracidad al haber presentado documentos falsos en fase selectiva y obtener la buena pro. Cierto, hay una responsabilidad del proveedor que se constituye en contratista, pero ¿vale la pena declarar la nulidad faltando tampoco para una conclusión de obra? Quizás justamente invocando el principio de eficacia y eficiencia, concordado con la posibilidad de nulidad de contrato, podríamos disponer la continuación del contrato, sin que eso implique que se le perdone la responsabilidad por la transgresión de la norma. No, o sea, no implica una cosa que conlleve a darle la mano al contratista, no. Nosotros continuamos con la ejecución de la obra viendo la trascendencia, la eficacia y eficiencia. Esto es concretar el objetivo deseado, concretar la finalidad pública, ¿no? Apartándonos un poco de ciertas formalidades, pero en aras de mejorar las condiciones de vida de la colectividad. Y por otra parte, sin perjuicio de continuar con la ejecución del contrato, poder establecer la responsabilidad de aquel proveedor ya contratista que faltó y transgredió el principio de presunción de veracidad, ¿cierto? Entonces, esas materias interpretativas de la redacción misma de la ley nos permiten sostenerlas y establecerlas en un sentido a través de invocar determinados principios. También, ¿para qué nos sirven los principios? Integración
para solucionar vacíos, ¿no? Y los abogados hablamos mucho de integración normativa cuando establecemos que la redacción de la norma a veces no es completa en su integridad a toda la casuística que puede existir. Y existen pues vacíos, en cuyo caso esos vacíos no pueden dejar de ser, no pueden limitarnos en la aplicación de la norma y por ende para poder entenderla, cubrir esos vacíos, recurrimos a los principios, ¿no? Estos principios que nos puedan dar instrumentos de concretar, llenar esos vacíos para darle un sentido a la interpretación normativa. Parámetros de actuación de quienes intervienen en las contrataciones. Es nuestro soporte, es un mérito cuyos instrumentos podemos tomar decisiones de gestión. Adviértase, cuando empezábamos hablábamos de la finalidad de la ley, que siendo esa la premisa máxima de la ley, la toma de decisiones tiene que estar orientada en ese sentido. El principio de eficacia y eficiencia, por ejemplo, como veremos, nos permite apartarnos un poco de las formalidades en tanto concretemos mejorar las condiciones de vida de la población, es decir, concretar la finalidad pública. Entonces, ¿cómo que estos rangos de toma de decisiones nos permiten a los operadores decir, oye, la mejor decisión está orientada en este sentido, ¿no? En concretar la compra pública, mejorar las condiciones de vida de la población, apartarnos de ciertas formalidades que no sean trascendentales para lograr una gestión, no, tomar decisiones de gestión. Entonces, hay parámetros, y esos parámetros te los brindan los propios principios. Esto no es al libre albedrío, todo tiene que ser justificado y argumentado. En todos los casos siempre digo, la toma de decisiones para lograr una gestión por resultados tiene que plasmarse en documentos, tiene que darse su motivación y tomar las decisiones, ¿no? Habíamos dicho que los operadores sobre todo el sector público, tienen la capacidad discrecional de tomar decisiones, pero esta discrecionalidad no es hacer lo que les venga en gana. Esta discrecionalidad tiene que estar orientada conforme a la finalidad de la ley, es decir, maximizando recursos públicos, buscando una equivalencia entre precio y calidad, de manera oportuna, que busque la concreción de la finalidad pública, es decir, mejorar las condiciones de vida de la colectividad. Esa es la máxima. En ese sentido se tiene que tomar se tiene que orientar la interpretación normativa y la toma de decisiones de gestión. Bien, pueden ver ustedes acá diversos principios, ¿no? En la anterior legislación teníamos libertad de concurrencia y igualdad de trato como un principio unificado. La 3225 las ha separado para marcarles una diferencia, que sí la tiene. Como vamos a ver a continuación, tenemos el principio de transparencia, que está orientado a un tema de claridad en el actuar de los intervinientes, básicamente, por decirlo de una forma, por ejemplo, la claridad que debe existir en los documentos del procedimiento. La publicidad, competencia, esto es garantizar pluralidad de proveedores básicamente, eficacia y eficiencia, vigencia tecnológica, sostenibilidad ambiental y social, equidad, y un principio que es relevante, que es el de integridad. Está resaltado en rojo porque es un principio que ciertamente le debemos dar el peso que corresponde. Es un principio que fue integrado, que no es un principio que estaba incorporado en la ley 3225 originaria, sino que fue incorporado con el decreto legislativo 1341 del año 2017. Recordarán ustedes que el año 2016, ya en vigencia de la ley 3225, se presentó el problema de Lavallato, ¿no? El tema de corrupción. Y como consecuencia de ello, pues, se emitió el decreto legislativo 1341 que buscaba, entre otras cosas, dar ciertas llaves a esa discrecionalidad originaria que consagraba la 3225 a favor del servidor público, dando algunos parámetros de control. Y como parte de esas medidas se incorporó dicho principio de integridad, así como también, por ejemplo, dentro del contrato, del proyecto de contrato, una cláusula obligatoria que era la cláusula anticorrupción, que tiene mucha relación con este principio de integridad. Lo vamos a ver más adelante. A ver, acá tenemos, por ejemplo, el principio de libertad de concurrencia, ¿no? Dice, ya entrando al desarrollo de cada principio. Vamos a desarrollar los principios
algunos con mayor incidencia que otros por la relevancia que estos tienen y también por obviamente el tiempo que nos convoca. Libertad de concurrencia, dice, las entidades promueven el libre acceso y participación de los proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. El diseño de la compra pública lo que busca es masiva presencia de proveedores, de postores en la fase selectiva. Porque en la medida que haya competitividad en la fase selectiva, pues se mejoran las condiciones de precio y calidad, ¿no? Mayor pluralidad de proveedores, mayores ofertas económicas, mejores condiciones, mejor calidad de lo que se está proveyendo, lo que se pretende proveer. En la medida que los proveedores vean que hay competencia, van a ofertar sus mejores atributos. Eso es lógico, ¿no? Es una relación natural cuando existe una competencia. Cuando nosotros profesionalmente tenemos competencia en el desarrollo profesional, tenemos que buscar maneras de mejorar el servicio, sea intelectual, sea atención, sea servicios colaterales, qué sé yo. Entonces, en la competencia se mejora el servicio y al mejorarse la prestación requerida, los únicos beneficiados son la población beneficiada, que es la finalidad pública que se busca. Entonces, cuando hablamos de libertad de concurrencia, la idea es evitar exigencias desproporcionales, innecesarias, costosas, ¿no? Por ejemplo, ahora no tanto, pero antes sí se veía con mucha recurrencia en los procesos de selección, en la fase selectiva, a los proveedores se les exigía determinadas certificaciones de calidad de determinados productos, ¿no? Por ejemplo, en el programa Base de Leche decían certificado de calidad del producto. Y estos certificados de calidad en muchas ocasiones eran costosas, eran muy costosas, y de alguna manera al ser costosas, limitaban el acceso a la compra pública de los proveedores. Oye, decían, ¿para qué yo entro a competir si sé que este mercado es algo cerrado y en la fase de, al momento de competir y hacer mi oferta tengo que invertir muchos recursos? Y es lógico, ¿no? Desalienta la masiva presencia de postores, cuando de lo contrario debería en todo caso exigirse esta certificación, que sí es relevante obviamente para garantizar la calidad del producto, pero de repente condicionarla a la entrega en otra oportunidad, no en la fase selectiva, sino de repente para firmar el contrato, no a la etapa de evaluación, admisión, evaluación, calificación de oferta, ¿no? De tal manera que el proveedor diga, este requisito de certificado de calidad, que sí lo puedo obtener en la medida que gane la buena pro, lo acreditaré a la firma del contrato. Pero antes no, y por ende, al no ser exigible en la fase de evaluación, admisión, evaluación, calificación, no desalienta la masiva participación de proveedores, ¿no? Es un ejemplo claro de cómo es que este principio es relevante para garantizar pluralidad de proveedores que generen una competitividad en aras de mejorar las condiciones de precio y calidad de los ofertantes, ¿no? Ahí tenemos, acá tenemos, por ejemplo, el principio de igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas. Y en consecuencia, el trato discriminatorio, manifiesto o encubierto. Lo que en otras palabras nos está diciendo es que todos los proveedores deben ser tratados en igualdad de condiciones, ¿no? ¿Qué pasa si un proveedor, un postor, presenta uno de sus documentos, uno de los anexos sin una firma, ¿no? El comité de selección agarra y dice, sí señor, subsane esta firma, y le permite subsanar. ¿Qué pasa si otro postor se olvida identificar el tipo de proceso en alguno de los anexos? Y agarran, le declaran no admitida su oferta por falta de presentación de ese anexo. Ahí vemos una desproporción de decisión. Ahí no vemos una equivalencia de decisión. ¿No? A casos similares se aplica privilegios y ventajas a uno y a otro desventajas, ¿no? Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva. Este principio también lo que busca es evitar diferencias de trato,
pero sobre todo con una concretar al final que haya pluralidad de proveedores. Esa es la idea, ¿no? Y también, obviamente, no dar desventaja a los proveedores. Todos los que manejamos la gestión de la compra pública y estamos imbuidos en este tema, sabemos que de una u otra forma, no es la regla general, pero en algunas entidades pasa, que se plasman en las bases de los procedimientos algunas características, cualidades, condicionantes, que lo que buscan es sesgar la participación de proveedores. Eso es el común denominador, ¿no? Pasa, sucede, o sea, no podemos cerrar los ojos a ello. Pero siendo así, nosotros tenemos como proveedores del Estado, los interesados en participar, naturalmente tenemos opción de cuestionar esas variables, a veces negligentes, es decir, sin darse cuenta, a veces dolosas, que lo saben con conciencia y voluntad, efectúan esas orientaciones, lo que llamamos ese direccionamiento, pero también los proveedores tienen a su cargo, pues, tratar de monitorear y regentar esa forma de actuar, o sea, cautelar que eso no suceda. Y para eso, a través de las consultas o observaciones en la etapa respectiva, invocando este principio de igualdad de trato, este principio de libertad de concurrencia y el de competencia que le veremos a continuación, podemos cuestionar esas orientaciones, donde se establezcan exigencias costosas, innecesarias, desproporcionales o orientadas a beneficiar a algún proveedor en particular, ¿no? Entonces, es importante que los operadores públicos y el sector privado en particular puedan manejar los principios, porque los principios van a permitir efectuar observaciones, cuestionamientos con fundamento. Está de más decir que no se puede formular consultas o observaciones solo por capricho, ¿no? Porque creemos que no es correcto. Eso de creer no corresponde. Nosotros tenemos que darle un sustento válido, acorde a lo que regula la ley y el reglamento, para que nos puedan dar y reconocer, nos puedan dar la razón y reconocer nuestro derecho en aras de mejorar la calidad de las reglas del procedimiento, que a la larga permita, pues, una pluralidad de competencia, una pluralidad de proveedores en una libre competencia. Hablando de los documentos del procedimiento, ¿no? Solo como un recuerdo, los documentos del procedimiento están referidos a las bases, a las solicitudes de cotización y a las expresiones requeridas, a las solicitudes de expresiones de interés que se requieren, ¿no? Que se ha diferenciado dada la diversidad de tipos de procedimiento que la ley reconoce actualmente. Las reglas más conocidas son las bases del procedimiento. Queda claro que si las bases no son precisas, concretas, claras, va a dar pie a una diversidad de interpretaciones, ¿no? A un proveedor le va a parecer, oye, debo presentar este documento de esta forma o de esta otra. Otro proveedor pensará que no debe presentar ese documento. Otro proveedor pensará que debe presentarlo adjuntando documentos adicionales. Y eso pasa cuando las reglas del procedimiento no son claras, que da pie a que cada individuo tenga una interpretación diferente. Cuando la idea es que las bases, los documentos del procedimiento en general, sean claros, precisos y concretos, porque en la medida que lo sean tal, dará pie a que todos los interesados proveedores en participar tengan la misma idea de lo que requiere el comité para adjudicar la buena práctica. A eso está orientado el principio de transparencia. Las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Esto último se refiere, pues, hay unos procedimientos que mantienen información reservada, que son casos excepcionales, ¿no? Pero la transparencia es eso, ¿no? Que haya información clara. Estamos hablando de las reglas del procedimiento. Si las reglas no son claras, va a dar pie a que cada postor presente documentación sobre la base de lo que haya interpretado, y a su vez el comité de selección admite, evalúe y califique sobre la base de su subjetividad, porque va a tener que completar esa información distorsionada.
Si uno me dice, un postor me dice que ha entendido de una forma A y el otro me dice que ha entendido de una forma B, y a su vez son contradictorias en sí mismas, el comité de selección va a tener que adoptar una decisión, afectando a uno y beneficiando a otro. Naturalmente, eso no garantiza un procedimiento transparente. Y obviamente eso a su vez afecta a los demás principios, el de igualdad de trato, cuando menos. Vean ustedes cómo estos principios se complementan uno a otro, no es que estos vivan independientemente. Normalmente concurren todos ellos o muchos de ellos en determinados escenarios y por ende deben ser observados progresivamente. La idea es identificar con claridad cuándo es que se vulnera algún principio en particular para darle la relevancia y la fundamentación en ese sentido. Entonces, si nosotros vemos reglas que no son claras, no son precisas, manifiestamente vamos a advertir la vulneración del principio de transparencia. Si nuestras reglas no son claras, no son precisas, el comité de selección no va a resolver con claridad, no va a resolver con equidad, no va a resolver con igualdad de trato a todos los participantes. Y de por sí ya se genera una desnaturalización de la gestión de la compra pública. Yo creo que estos tres principios referidos inicialmente son relevantes. Son muy relevantes a lo largo de la fase selectiva, sobre todo, que nos permita pues identificar a aquel proveedor en las mejores condiciones de precio y calidad que nos garantice en ejecución contractual un resultado favorable en beneficio de la entidad para que ésta concrete sus objetivos públicos y mejore las condiciones de vida de la población, ¿no? Todo es una secuencia. Si en fase selectiva las cosas no funcionan, lo más probable es que en ejecución contractual tampoco sucede ello. Principio de publicidad. El proceso de contratación en su integridad debe ser objeto de publicidad, difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones. Bueno, eso felizmente ya tenemos una plataforma, el SEACE, que nos permite el acceso a esa información y que nos garantiza pues conocer todos de modo oportuno las decisiones, sobre todo las convocatorias y las decisiones de la entidad. Queda claro que a veces no se cumplen los plazos del cronograma, pero bueno, los instrumentos están dados, ¿no? Y creo que ya corresponde a cada órgano encargado de las contrataciones manejar apropiadamente la oportunidad de publicitar la información relevante para mejorar la gestión de la compra pública. Competencia. Este principio tiene que ver sobre todo con los dos principios iniciales, el de libertad de concurrencia e igualdad de trato, porque lo que busca es básicamente pues una competencia efectiva, y hablamos de competencia efectiva cuando hay pues pluralidad de proveedores. Si no hay pluralidad de proveedores, no se verifica una competencia efectiva, ¿no? Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia, que básicamente es obviamente replicar lo que dice el principio de libertad de concurrencia, ¿no? Vean ustedes, estos tres principios van de la mano, no son aislados, no se interpretan o utilizan independientemente. Hablando del principio de eficacia y eficiencia, cuando les hablaba del ejemplo de la nulidad del contrato, dice el proceso de contratación que obedece a todas las fases de la compra pública, actuaciones preparatorias, fase selectiva y ejecución contractual. Dice, el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad. Fines que están referidos a la finalidad de la ley, ¿no? Gestión por resultados, concretar la compra pública, mejores condiciones de precio y calidad, de modo oportuno, para mejorar la vida de la población, ¿no? Alcanzar la finalidad pública. Orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad con el mejor uso de los recursos públicos. Nosotros decimos, yo decido continuar con la ejecución del contrato, pese que este contratista en la fase selectiva presentó documentos falsos. ¿Por qué? Porque queda un saldo por ejecutar, no sé, pues del 10%, a lo largo de la ejecución se ha aportado
ha ejecutado la prestación con bastante rendimiento, no existe retraso en la ejecución, no ha incurrido en penalidades, concretar de modo oportuna la infraestructura permitirá mejorar las condiciones de vida de la colectividad, de los educandos, de los pacientes, qué sé yo. O sea, darle una justificación que permita que la decisión de decir la entidad no voy a declarar la nulidad pese a que hay un vicio de nulidad sea justificada, razonable y trascendental porque tenemos como máxima mejorar las condiciones de la población. Eso no implica que amparamos o estemos encubriendo a este contratista. Por otro lado, se informará al OCE de dicha conducta, por otro lado, se informará a la Procuraduría para que inicie acciones penales, por otro lado, se aplicará otro tipo de responsabilidad, ¿no? Pero respecto a la ejecución del contrato por un principio de eficacia y eficiencia, podemos continuar con su ejecución. Vigencia tecnológica. Vigencia tecnológica básicamente orientada a la calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública. Obviamente, sobre todo en temas tecnológicos, vemos cómo esto nos viene avasallando con una celeridad total. Lo que ayer era moderno, hoy día ya no lo es, probablemente, solo veamos nuestros celulares. Naturalmente eso es importante observar, ¿cierto? Pero lo que va a importar es el requerimiento que haga el área usuaria, ¿no? ¿Qué es lo que desea? Porque al final el área usuaria no puede pedir más allá de lo que va a utilizar y solicitar. Por poner un ejemplo muy simple, yo soy abogado, quiero una computadora. Si me compro la computadora de última generación, probablemente las cualidades y características de esta computadora superen la utilidad que yo requiera. Porque es así, los abogados utilizamos la computadora para usar PowerPoint, Word, redactar documentos. Entonces, ¿resulta proporcional eso? Si la utilidad no es proporcional, la diferencia de precio también no va a ser proporcional. Entonces, a eso hay que apuntar, ¿no? Comprar lo estrictamente necesario para concretar los objetivos deseados por la dependencia o usuaria que lo requiera. Sostenibilidad ambiental y social. En el diseño y desarrollo de los procesos de contratación pública se consideran criterios y prácticas que permiten contribuir tanto a la protección medioambiental como social y al desarrollo humano. Naturalmente, en estos tiempos tenemos que cautelar el medio ambiente y obviamente las condiciones de protección de los individuos que forman parte del engranaje de toda gestión pública. Entonces, las compras tienen que garantizar esas premisas. Equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general, ¿no? Naturalmente, yo normalmente lo que invoco este principio es cuando en una ejecución contractual la entidad no reconoce el equilibrio financiero del contrato, ¿no? Cuando exige más allá de lo que primigeniamente se ha establecido en el contrato. Por ejemplo, cuando se pretende postergar las fechas de entrega, en estos tiempos donde los costos van variando cada día, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Como tiene decisiones muchas veces potestades unilaterales en la ejecución contractual, la entidad dice, no me entregues el día 10 que quedamos, sino entrégame el día 20, ¿no? Esos 10 días de diferencia obedecen a gastos de almacén, custodia, vigilancia, el riesgo de perecidad, qué sé yo. Entonces, la equidad no solo es atribuible a los proveedores, sino también a la entidad. La entidad tiene que garantizar todo ello en todo momento. Principio de integridad, que es el más no es el más relevante, pero es si se quiere, es uno de los principios que resulta sustancial considerarlo, que tiene que ver con la conducta de los participantes en la gestión de la compra pública. Nos señala, dice, la conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que en caso de producirse debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna. O sea, en otras palabras, está diciendo, tú tienes que desenvolverte a lo largo de la compra pública con honestidad y veracidad. Y si tuvieras algún conocimiento de alguna irregularidad y todo lo demás, tienes que informar. Pero uno se pone a pensar y dice, oye, si yo sé algo pues irregular, mejor me callo, ¿no? ¿Para qué me meto? No, si tú eres postor, si tú eres proveedor y tú eres postor, esto va de la mano. Por eso les decía, con el principio de anticorrupción. O sea, si yo soy participante en un proceso, estoy obligado a tomar decisiones sobre la base de este principio de integridad. Debo también considerar las cláusulas
anticorrupción. Por ejemplo, pueden ustedes corroborar esta cláusula en el artículo 138, donde señala el numeral 4, dice: la obligación del contratista de conducirse en todo momento durante la ejecución del contrato con honestidad, publicidad, veracidad e integridad, y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente, o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, etc. O sea, te señala el actuar. Pero esto a su vez conlleva pues una responsabilidad de no hacerlo. Si yo como contratista, habiendo tomado conocimiento de que, por decir, yo soy el contratista ejecutor de obra, pero mi residente de obra, al que contraté, empieza a tener malas maniobras y no lo informo a la entidad, me podría generar una responsabilidad como contratista, conllevando a la resolución del contrato y aplicaciones de penalidades, ¿no? A eso se refiere, ¿no? A la obligación que tenemos todos los involucrados en la gestión de la compra pública a actuar con honestidad y veracidad. Y de no hacerlo, someternos a las responsabilidades, que en algún momento se puede publicitar y se puede tomar conocimiento, ¿no? Sabemos que los contratistas normalmente no son los que directamente cumplen la prestación en muchos casos, ¿no? Y viceversa. Los que realizan la prestación en sí misma no son los que ofertaron y ganaron la buena pro. Entonces, cada uno en su desenvolvimiento debe actuar con honestidad y veracidad, y de tomar conocimiento para no asumir responsabilidad individual, tendría que comunicarlo, y obviamente con ello, si yo soy contratista, eventualmente no perder el contrato, y si yo soy el operador dependiente del contratista, no asumir responsabilidades de índole civil o penal que podrían darse. Con eso, Denis, creo haber concretado el tiempo dentro del plazo definido. Espero que esta información les haya servido. Y bueno, si tenemos algunos minutos, gustosos de poder hacer algunas precisiones o comentarios. Sí, doctor, déjeme hacer algún comentario de los aportes que hizo usted, doctor, acerca de la contratación pública. Si bien es cierto, es una política efectiva de la contratación pública, es prácticamente fundamental para el mercado interior, para que el mercado interior alcance sus objetivos. ¿De qué? De generar mayor crecimiento sostenido a largo plazo, otra que es de crear empleo, puede ser también de favorecer al desarrollo de las empresas capaces de poder explotar estas posibilidades ofrecidas por el mayor mercado integrado en el mundo, ¿no? Y así de afrontar eficazmente la competitividad de mercados globales y permitir que el contribuyente y los usuarios obtengan servicios públicos de mejor calidad. Y pues, ¿cuál es el rol principal de lo que usted mencionó acerca de los principios generales? Pues de la contratación pública juegan un papel decisivo en lo que en la aplicación e interpretación prácticamente de los derechos de los contratos, tanto ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Por otro lado, doctor, tenemos pregunta de Facebook, si lo podría abordar usted. Nos dice que, a ver, René Alatrista Quispe. Buen día, doctor. Interesante el tema que usted está abordando el día de hoy, toda vez que lo que está pasando respecto al espionaje informático que está ocurriendo en OCE, ¿qué opinión merece tales hechos ocurridos y cuáles son los principios rectores de la compra pública que se están vulnerando? Muchas gracias, doctor. A ver, sí, bueno, es una coyuntura media singular, ¿no? Nunca acaecida, el SEACE nunca había sido afectado de esta forma. Para dar una opinión creo que es importante tomar conocimiento real de lo que ha acontecido, y entrar a especulaciones es muy delicado, por eso no me atrevo mucho a entrar a especulaciones. Si estamos hablando de que ha sido un tema de hacker informático y todo ello, podemos establecer que son agentes externos. Y me imagino que en su momento tendrán que determinarse las responsabilidades, si es que hubiera responsabilidades internas, de ser el caso. Yo espero que esta alerta permita darle mayores seguridades al sistema,
porque el sistema es una columna vertebral de la compra pública y por ende, pues, es la que debe ser cautelada. Yo entiendo que sí, el OCE tomará las medidas en ese escenario y pondrá las acciones correctivas de cautelar, sobre todo el sistema, la plataforma del SEACE. Principios que se vulneren, yo creo que todos a su vez. En los casos en que haya acontecido se vulnera el principio de libertad de concurrencia, el principio de igualdad de trato, de competencia, porque ya no existe pues una competencia efectiva, considerando que todos estos tres principios se articulan mutuamente. No garantizamos una competencia efectiva, no garantizamos que los que participaron tuvieron las mismas oportunidades de hacer sus ofertas, entre otras, ¿no? Entonces, creo que ahí se vulneran, como les decía, los principios sustanciales de la compra pública. Si nosotros no garantizamos una competencia, pluralidad de postores en las mismas condiciones de competitividad, no sirve de nada todo, no hay nada, no se garantiza nada. Entonces yo creo que esta oportunidad valga para resaltar los principios, pero sí también que estos obviamente permitan la toma de decisiones de gestión en cada lugar donde tenga que tomarse decisiones. Y en este caso me imagino que el OCE estará tomando las medidas más relevantes, no solo para cautelar el sistema, sino también para generar las responsabilidades en cada contrato como se estén dando de aquellos que se beneficiaron con dicha información, ¿no? Bien, doctor. Bueno, para cerrar el bloque, doctor, agradecerle a nombre del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas ANCAO Internacional por esta ponencia, por este evento académico que es los principios de la gestión de la compra pública. Doctor, si tuviera algunas palabras para poder culminar este webinar. Importante el espacio que nos brinda Ancagua, pero sobre todo también el de las personas interesadas que vienen y concurren y participan. Solo decirles, o sea, nosotros vemos cotidianamente temas de corrupción y a veces pues ya nos cansa seguir observándolo, ¿no? A veces los operadores de la compra pública nos sentimos frustrados en algún sentido de todo lo que acontece. Solo recurrir a los proveedores, decirles, ustedes tienen derechos y si quieren participar en la gestión de la compra pública, sepan vuestros derechos. Y para saber de vuestros derechos, recurran pues a lo que dice la ley y el reglamento y sobre todo sepan interpretar, por ejemplo, los principios que les pueden dar alternativas de cautelar vuestras vocaciones. Y al sector público, ¿no? A los gestores de la compra pública, que hay muy buenos operadores de la gestión de la compra pública, que sigan trabajando en ello, ¿no? Que todos aportando un granito, por lo menos trataremos de que el sistema, cuando menos, tienda a bien mejorar en algún sentido, ¿no? Y se reduzca este escenario de corrupción que vemos cotidianamente. Y bueno, a los que siguen ese rumbo de sacar ventaja, que se den cuenta que lo que hacen es simplemente están cosechando lo que a futuro nuestros propios hijos podrían sembrar. No, perdón, estamos sembrando lo que a futuro nuestros propios hijos podrían cosechar, que es obviamente falta de recursos, falta de infraestructura, falta de escenarios que les permitan crecer como individuos en esta sociedad que cada vez se torna más competitiva. Por mi parte, eso sería todo, Denis. Muchísimas gracias por todo. Una vez más, doctor, reiterarle el agradecimiento a usted y a todos los participantes y a nuestros seguidores que nos están viendo mediante la plataforma de Facebook y YouTube. Muchas gracias, doctor, y hasta otra oportunidad. Chao.